como es. Ya. Bien, vamos a ver. Entonces, voy a sacar esto de aquí para tener visión. Vamos a ponerlo más para acá. Por ahí. Por ahí, ok. Entonces, tenemos acá una demanda, una oferta en un mercado cualquiera de un producto. Y tenemos que ver, de acuerdo a estas funciones, la situación de precio y cantidad en economía cerrada, la autarquía, ¿ya? Y ver los excedentes de los consumidores, de los productores y el bienestar total de la economía, que es la sumatoria de los excedentes, ¿ok? Como aquí no hay recaudación fiscal porque no hay todavía un impuesto o arancel a la importación, está solamente la sumatoria de los excedentes. Entonces, luego dice cantidades consumidas, producidas y el comercio internacional. Ya. Entonces, si la economía se abre el mundo y el precio es 68. Entonces, una vez establecida la situación inicial de autarquía, ponemos el precio de 68 y vemos qué pasa con todo lo que opera con ese precio. Excedentes de los consumidores, de los productores, recaudación del Estado, bienestar y pérdidas sociales. Después dice la cantidad consumida y producida por... Ya, eso es lo que vamos a calcular. ¿Y qué pasaría si hay un arancel específico de una unidad monetaria, un peso? ¿Ya? Y sabemos que ese arancel específico lo que hace es elevar el precio al interior del país. ¿Ya? Bien, eso es lo que vamos a ver qué ocurre entonces con eso. Y después darle una subvención a los productores domésticos que compiten con la importación, ya también equivalente a una unidad monetaria. ¿Ya? Entonces me decía que usted llegó hasta la subvención. Lo demás ya lo hizo. ¿Sí? ¿Así entendí? Sí, sí es que lo tengo bien, pero yo lo veo, profe, usted dele. Ya, vamos a ir viendo, eso está ahí hecho paso a paso para que lo vamos haciendo. Entonces, ahí tenemos la autarquía, la demanda, la oferta, el precio y la cantidad. ¿Ya? Igualando las funciones. Sí, correcto. Ya. Y ahí tenemos el excedente para los consumidores, que se puede calcular vía una integral, como está ahí. El excedente de los consumidores en autarquía. ¿Ya? O también se puede calcular más sencillo aún, como son lineales las funciones, son rectas, con áreas triangulares. Y aquí hay un área triangular del consumidor, la rosada, y la azulita o celeste, la área triangular del productor o de los productores. ¿Ya? Los excedentes. Entonces, más sencillo aún porque no habría que aplicar integrales. Eso sí es que subiesen curvas y no tuviesen, digamos, el punto de intercepto con los ejes. Entonces, ahí tenemos el excedente de los consumidores en autarquía. Y alternativamente, en forma de área de triángulo. ¿No? Base por altura dividido por 2. Ya. ¿Hasta ahí todo claro? Nada, no hay nada que no sepan. ¿Ya? ¿Se entiende? Equilibrio de autarquía, excedente de los consumidores y excedente de los productores de la misma forma. Ahí está. Como ustedes quieran, vía integrales o vía área de triángulo. La que ustedes elijan, la que les resulte más fácil, es lo mismo, va a salir exactamente igual. ¿Ya? Ninguna diferencia. Después. Profe, Sí. ese 83,3 y el 500, ¿cómo lo sacó? Y el área de
y está debajo de la función de demanda, el 83,3 es de acuerdo a la función de demanda, ¿ya? Que es Q igual a 500 menos P. Ah, Entonces, verdad. Sí, si, sí. si Tienes P razón. es 0, Q vale 500. Y si Q es 0, es 83,3, ¿ya? Es solamente despejando. Ok. Entonces, ahí tenemos las áreas de los excedentes. Ahora, lo mismo pueden hacer con la oferta. Aquí está la oferta. La oferta es esta, 200 más 4P. Entonces, si P es 0, ven cuánto vale Q. Menos 200, no hay cantidad negativa. Por lo tanto, haciendo el despeje, sale a qué nivel esta recta de oferta traspasaría hacia este otro cuadrante, pero como eso no es relevante, se pone el punto de intercepto ahí, para ver cuánto es el precio al que ahí hace su intersección. Por lo tanto, es lo mismo, o sea, 200D por 4, eso va a dar 50. Ahí debería ir el valor de 50. Por eso, aquí se toma el valor de 50, ¿ya? Porque ese punto de ahí, donde hace intercepto la oferta, es 50. Haciendo la misma operatoria que hicieron con la demanda. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Igualando Sí, a profe. 0 la cantidad, sale el punto de intercepto con el precio, o sea, 200 dividido por 4. Y eso es 50. Ahí está. ¿Ya? Entonces, una vez que está listo toda la parte inicial, precio y cantidad de equilibrio, excedentes de los consumidores y productores, sumamos los excedentes y eso es el bienestar. Entonces, W, que sería representativo de lo que es el bienestar, es la suma del excedente de los consumidores más el excedente de los productores. ¿Ya? El excedente de los consumidores salió 533 y el de los productores salió 800. Eso porque el precio es 70. Si el precio fuese 80, aumentaría más el de los productores y disminuiría el de los consumidores. Si el precio fuese 60, aumentaría el de los consumidores y disminuiría el de los productores. ¿Ya? Depende de dónde esté ubicado el precio. Entonces ahí ya tenemos la parte inicial. Excedentes, bienestar, equilibrio de autarquía. Ahora vamos a ver qué pasa con el libre comercio, o sea, a un precio de 68. ¿Ya? El precio de autarquía es 70. Entonces, 68 sería el precio del libre comercio. Ahí está. Y ahí, a ese precio del libre comercio, como es un precio que está más abajo, se incrementa el excedente para los consumidores. Ahora es todo el área rosada que antes no había. ¿Ya? Y se reduce el excedente para los productores. ¿Ya? Es solamente eso más chiquito que está ahí en celeste. Comparando con la anterior, vean la diferencia. Ahora se incrementa para los consumidores y se reduce para los productores. Entonces, vamos a ver los excedentes y vamos a ver el bienestar. Ahí tengo mi función. ¿Cuánto sería la cantidad a ese precio? ¿Ya? 92. Aquí está la cantidad que los consumidores quisieran comprar a ese precio. ¿Cuánto es lo que los productores van a ofrecer a ese precio? Igual. Reemplazando el precio, nos da 72. Aquí está. Entonces, la diferencia entre 92 y 72 tenemos que importarla porque eso es lo que van a comprar los consumidores, pero los productores solamente van a entregar 72. Entonces, hay que importar esa diferencia. Entonces, ahí tenemos el nuevo excedente en la parte de los consumidores, en libre comercio. ¿Ya? Queda esa cantidad, el 83,3 menos el 68
por 92 dividido por 2 me da 705. ¿Ya? Ese es el nuevo excedente de los consumidores. Vean, vamos a ver cuál será el nuevo excedente de los productores. Es mucho más chico, ¿ya? O sea, 68 menos, ¿cuánto era eso? Ese punto de, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el punto donde se intersecta la oferta? ¿Ese punto cuánto es? 50. 50, correcto, ya. Entonces, vamos a ir, ahí está, 68 menos 50 por 72, dividido por 2, área de triángulo, da 6,48. Ahí, más chiquito el excedente para los productores. Bienestar, la suma de ambos. ¿Ya? Y aquí está lo que debemos comprar afuera, la importación, ¿ya? Esa diferencia, ¿ya? Aquí sí es lo que se entrega al mercado por parte de los productores locales, y esto es lo que los consumidores quisieran comprar, por lo tanto no alcanza. Hay que importar esa diferencia, que son 20 unidades. Y el bienestar, ahí lo tenemos, la suma de los excedentes. ¿Ya? Fíjense, ahora el bienestar es 1.353, y antes era 1.333. Es decir, cuando hay libre comercio, el bienestar de la sociedad en total aumenta. Veamos a ver qué pasa ahora con el establecimiento del arancel, el impuesto específico o arancel específico que se impone, ¿ya? De una unidad monetaria, de 1 peso. O sea, de 68 sube a 69. Y ahí sí quedan las áreas que hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Lo que son las transferencias de consumidores a productores, lo que son la parte de recaudación del Estado, del fisco, ¿ya? Y lo que se pierde por ineficiencia en consumo y por ineficiencia productiva. ¿Ya? Ahí están las dos áreas. La celeste es la pérdida por ineficiencia productiva, y la rosadita es la pérdida por la ineficiencia en el consumo, producto de que hay un precio más alto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos un nuevo precio y la cantidad que los consumidores van a querer comprar. Ahora se reduce porque hay un precio más alto, ahora es solo 86 y no 92 como era antes. Después, como acá hay un precio que favorece a los productores locales, los estamos protegiendo, ellos están dispuestos a entregar más cantidad. O sea, reemplazamos Siegel y nos da un valor de 76. O sea, de 72 aumenta a 76 la cantidad de unidades ofrecidas al mercado. Entonces, hay efectos en consumo, hay efectos en producción. Entonces ahora, como hay un precio más alto, producto del arancel impuesto ahí, la cantidad a importar se reduce. Es 86 menos 76, 10 unidades. Antes eran 20. Ahora, menos porque hay un precio más alto. Entonces, ese es otro de los efectos que provoca el establecimiento de un arancel a la importación. ¿Ok? Ahí está. Esta X que aparece ahí está mala. Esa es una M de importación. Y vamos a ver ahora qué pasa con el bienestar. ¿Qué pasa con el excedente comparado con la situación que habíamos visto con el libre comercio? ¿Ya? ¿Qué pasa con el excedente de los consumidores? Ahora, con precio está 1 más arriba, es menor. ¿Qué pasa con el de los productores? Como está 1 más arriba, aumenta. ¿Y cuánto recauda el fisco? Aquí está lo que recauda el fisco, y esas son las áreas que son las pérdidas para la sociedad. Entonces, vamos a calcular todo eso. El nuevo excedente de los consumidores con el impuesto, o sea, con T, con la tarifa, es 616. El nuevo excedente de los productores con la tarifa aplicada se incrementa a 722.
El bienestar también ahora se reduce, ¿ya? A 1.348. Producto de que hay este impuesto, que es el arancel específico, que aplica la autoridad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un bienestar un poquito más bajo. Porque ahora es el excedente de los consumidores, más el excedente de los productores, más el impuesto específico, que es lo que se aplica ahí. Como se llama la recaudación del Estado. ¿Ya? ¿Cuánto recauda el fisco? Recauda 1 por lo que cantidad que se importa. ¿Cuánto se importa? Se importan 10. Entonces, 10 por 1, 10. Eso es lo que está ahí como recaudación del Estado. Entonces, la variación del bienestar es la que teníamos con libre comercio antes y la que tenemos ahora con tarifa. O sea, se reduce en 5 el bienestar de la sociedad. ¿Ya? De 1.353 a 1.348. Hay 5 unidades de bienestar menos que antes, producto de este establecimiento de aranceles. ¿Ya? Y veamos también cuánto se pierde por lo que es ineficiencia productiva y lo que es ineficiencia en consumo. Aquí estamos haciendo un cálculo, fíjense, 69 menos 68, o sea, esto que está acá, por 76 menos 72, o sea, eso que está acá, y dividido por 2, que nos da esa área que está ahí. ¿Y eso cuánto va a ser? Profe, ¿qué estamos calculando ahí? Disculpe. Estamos calculando esa área celestita, ¿ya? Es la pérdida por ineficiencia en producción. O sea, la ineficiencia productiva que provoca el establecimiento de la tarifa arancelaria. ¿Ya? 2 unidades monetarias se pierden. O sea, esto es 4 por 1, 4, dividido por 2, 2. ¿Ya? Ese es el área que se perdió por la ineficiencia productiva. Y calculemos esta otra, que sería lo mismo, de 86 a 92. O sea, ahí tenemos 4 por 1, 4, dividido por 2, 2. ¿Ya? No, 6. Profe, tengo una duda. Dígame. Que usted la clase pasada había dicho que eso no era lo que como que se perdía, ¿eso es lo mismo? Sí, pues, eso es lo que se está perdiendo. Y La que suma de- nadie se queda con eso. No, pues, esa es la suma del área celeste más el área rosada, que se pierde, que no se la llevó nadie, que representa una pérdida para la sociedad, y que Ah, ya. son dos cosas. Una es pérdida por ineficiencia productiva, la celeste, porque estamos protegiendo un sector poco eficiente, y la otra es pérdida por ineficiencia en consumo, dado que ahora hay menos consumo, dado que hay un precio más alto. ¿Ya? Pero ambas serían pérdida social. O sea, Ambas son en conjunto la pérdida social. ¿Ya? Ese es el total de la pérdida social. Entonces, la pérdida por la ineficiencia en producción es 2 unidades monetarias. ¿Ya? 76 menos 72, 4 por 1, 4, dividido por 2, 2. Y la pérdida por ineficiencia en consumo es de 92 a 86, son 6 por 1 y dividido por 2, 3. Entonces, la otra. Ahí está. La suma de ambas es la pérdida social total, o sea, 5. Y si ustedes se dan cuenta, en la suma de profe, estas dos, ¿sí? perdón, profe, ese 5 es el mismo 5 que ya tenía acá como W. Exactamente. Menos. Esa es la pérdida del bienestar, producto de que hay pérdidas tanto por la ineficiencia en consumo y por ineficiencia en parte productiva. O sea, la suma de estas dos nos da también esta reducción del bienestar de la sociedad, ¿ya? Porque esas son áreas que nadie las tiene. No se las llevó el Estado, no se las llevaron los productores, ni tampoco los consumidores. O sea, se perdieron sencillamente, nadie. Por eso esa es la disminución del bienestar, ¿ya? Que se compone de
está por producción y por consumo. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna Sí. duda? Sí, ¿Está bien? sí, sí. Ya. Ya, sigamos. Entonces, ya está listo eso. Vamos a irnos a otro lado. Y vamos a compartir otra cosa, que es esto. Ya, vamos a compartir eso ahora, que es la parte más teórica. Ya. Y aquí tenemos capítulos del Apple si quisieran leer, ¿ya? 13 y 14. Incorporamos el rol o el papel del Estado o el gobierno en el contexto del comercio mundial y dos tipos de intervenciones. ¿Profe puede compartir pantalla? Ya, pero si no se ve. No. A ver, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Por qué no se está mirando esto? A ver. Vamos a ver, compartimos ahí. Y eso. ¿Ahí sí? Ahí se ve, ¿sí o no? Sí, profe, ahora sí. Ah, ya. Perfecto. Ok. Entonces, decíamos que hay capítulos si quisieran revisar. Si quieren se los subo. No sé si querrán que se los suba porque... Sí, profe, súbalo igual. ¿sí? Ya, Sí. porque son capítulos teóricos, pero si quieren consultarlos, se los subo. ¿Ya? Ahí incorporamos entonces el papel del Estado al rol en el comercio y las intervenciones, ¿ya? Restringir el comercio y también promover o fomentar el comercio. Dos cosas que podemos hacer. Y las razones que son de orden económico o también de índole político. Fíjense que muchas veces, a veces, con países que tenemos cercanía, no hay una buena relación debido a algún conflicto político que habíamos tenido anteriormente. Entonces, eso redunda en la parte económica también. Entonces, se van mezclando las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahí a la parte de lo que estamos hablando, la parte económica. ¿Ya? Protegimos a un sector de la industria local. ¿Ya? Sustitución de importaciones. ¿Ya? Porque cuando aplicamos tarifas arancelarias, generamos un precio más alto y eso lleva a que los productores locales puedan ofrecer más porque se sienten un poco más protegidos. Y eso redunda en que importemos menos cantidad. Y también utilizamos las ventajas comparativas como un incentivo a la producción y a la asignación de recursos. O sea, si vemos que tenemos un sector con ventaja comparativa, podemos aplicar ahí. Y además que el fisco queda contento porque recauda, tiene ingresos adicionales por imponer una tarifa arancelaria. ¿Ya? Y eso nos lleva a tener alguna situación relacionada con la balanza de pagos, ¿ya? Donde van a haber variaciones en lo que es la cuenta corriente y podría haber otra en la parte de la cuenta de capitales, ¿ya? En la cuenta corriente por el lado de la exportación neta. Y las razones de orden político, ¿ya? Por ejemplo, para proteger un sector que sea estratégico para el país, ¿ya? El sector de alimentos, el sector de la energía,
la seguridad. Y en la parte agrícola, que a veces son muy sensibles, los sectores agrícolas son los más sensibles en la economía, y por eso hay que, en alguna medida, ponerle alguna tarifa para evitar el ingreso de otros productos que vienen tal vez con costos de producción muy bajos o incluso con posibles situaciones de dumping. Entonces, para evitar eso, se ponen tarifas y de alguna forma se soluciona esto, ¿ya? Pero de todas formas, el poner tarifas genera todo lo que estamos viendo que hicimos en la parte numérica, o sea, genera pérdida. Hay que ver entonces cuál sería poner una tarifa óptima, ¿ya? Para que ojalá se reduzca al mínimo lo que es la pérdida. Y vamos a irlo viendo eso. Entonces aquí tenemos los instrumentos de las políticas comerciales, ¿ya? Aquí es que afectan a los precios, ¿ya? Como los impuestos, los subsidios, tanto a exportaciones como a importaciones, ¿ya? Con los tipos de cambio, ya sean libres o fijos, ¿ya? Y esos son los que afectan en alguna medida imponiendo estas restricciones o barreras arancelarias. Y también hay otras que son las que se imponen como barreras a las cantidades, o sea, como las cuotas de importación o las exportaciones, cuotas de la exportación, o los racionamientos, ¿ya? Los racionamientos de divisa. Y eso se ha visto últimamente cuando teníamos que importar gas natural, y lo traíamos de Argentina. Y en aquella ocasión, Argentina estaba mal y implantó una medida de restringir la exportación de gas a Chile, porque estaban también ellos con problemas y querían usarlo. Entonces, pusieron una cuota a la exportación. También ahí hemos visto que hay racionamiento de visas. Claro, ahí cuando se restringe la compra o venta de dólares para hacer operaciones en el comercio mundial. Son otras de las cosas que afectan a las cantidades, ¿ya? Entonces, en general, tenemos los aranceles, que son específicos, que es un monto fijo, o ad valorem, que son un porcentaje sobre el valor CIF, ¿ya? Y las otras que son no arancelarias, que son las cuotas o las restricciones voluntarias, ¿ya? O los requerimientos de contenido doméstico, las clasificaciones o reclasificaciones por alguna glosa arancelaria, o restricciones sobre el comercio de servicios también, ¿ya? Cosas que uno puede ir viendo que ocurren en la realidad. La idea es que ojalá podamos ir levantando todas estas cosas para así ir generando acuerdos que permitan que los productos puedan llegar a precios más bajos y beneficiar a todos los consumidores de los países que están involucrados en esos acuerdos, ¿ya? Que eso es lo que viene como la parte que es la integración económica y comercial, ¿ok? Entonces, los instrumentos que aplicamos a la parte de las importaciones son aranceles en países que son chicos y grandes, las cuotas también, y los subsidios, ¿ya? A la producción doméstica del bien que se está importando. O también el impuesto de la compraventa del importable, ¿ya? Los efectos de este arancel, ¿ya? Si fuese ad valorem, ¿ya? Van a ser en países pequeños diferentes a lo que sería en un país grande, ¿ya? Porque el país pequeño no incide en la relación de los precios internacionales. Por lo tanto, el precio al cual está haciendo su importación se mantiene. No así cuando eso se aplica al país grande, porque ese país grande sí afecta a los precios mundiales, por lo tanto, va a tener otra consecuencia.
Aquí estamos viendo lo del país pequeño, que esto ya lo vimos, ¿ya? El precio doméstico, el precio internacional, el precio con tarifa y los impactos que eso genera, que eso lo alcanzamos a revisar completamente en la clase anterior, por eso les puse el ejercicio, que lo resolvieron algunos hasta alguna parte y otros nada, pero lo hicimos ahora, ¿ya? Ahí tenemos efectos en el consumo, ya con los excedentes y con las transferencias que se han visto que van de consumidores a productores, de consumidores al fisco y lo que se pierde en forma definitiva, ¿ya? Por la sustitución de las importaciones. Ahí está todo. Eso ya lo vimos. Y también vemos esto, el equilibrio general en ese país chico, ¿ya? Con la relación de precios que cambia y con la pérdida del bienestar, producto de que ahora esa tarifa arancelaria deja al país con una situación un poco menos de bienestar, reflejando eso a través de la curva de indiferencia social, que es la pasar de U0 hasta U1, y con la consiguiente contracción de la curva de oferta neta. ¿Bien? Y eso es lo que veíamos en la clase pasada del país chico. ¿Ya? Ahora veamos el país grande. Como les decía, el país grande ahí sí afecta a los precios mundiales, por lo tanto tiene otra situación, ¿ya? Entonces ahí tenemos la producción doméstica y el consumo 0A o A o 0B U o B, ¿ya? Y las importaciones, que es la diferencia entre A y B, o sea, lo que se quiere consumir, dado por la demanda, y lo que se quiere producir, entregado por la oferta, ¿no? Y tenemos lo que se importaría. Y tenemos los excedentes, ¿ya? Exceso en producciones y todo lo que hemos visto por aplicado al país grande. Y tenemos los impactos que esto genera, ¿ya? En producción, más retorno por la sustitución de la importación. En el consumo, también menos consumo por el más alto precio. Una reducción de las importaciones porque se sustituye importaciones debido a que hay un aumento en producción local y una disminución del consumo. Y las transferencias que ahí están reflejándose, que van para los productores, para el fisco y también cosas que se pierden, hay costos sociales, ¿ya? Ineficiencias en la parte consumo, en la parte productiva, que en el fondo hay pérdida para la sociedad, igual que en el caso anterior. Y las ganancias que es lo que el fisco genera, ¿ya? Entonces, hay que ver ahí el efecto neto en general. Cuánto se ganó, cuánto se perdió, y sacar el neto, ¿ya? Con esa diferencia. ¿Ok? Similar al caso del país chico, pero de diferente forma, ¿ya? Pasan cosas muy parecidas. ¿Bien? Ahí tenemos la situación con la tarifa, ¿ya? La oferta con la tarifa. Entonces, eso es lo que genera en un país grande, que no es de la misma manera que el país chico no altera los precios mundiales, o sea, el país chico lo acepta nomás. El país grande los altera, por eso hay cambios en las pendientes, ¿ya? Y están todos los efectos y los impactos que la imposición de una tarifa arancelaria provoca en un país grande. Entonces, el arancel reduce la oferta del bien importable, claro, porque
hay un precio que va a ser en el país más alto. En el país, no el precio de la importación en el país. Por lo tanto, el precio aumenta, pero no tanto como el caso del país chico. Aumenta menos. ¿Ya? Aumenta menos porque el país sí incide en los precios mundiales. Por eso lo altera, pero un poco menos que si ese país fuese chico. Entonces, ¿quién está pagando el arancel? En general los consumidores, ¿ya? Y los productores extranjeros, ¿ya? Porque la producción doméstica es la que está protegida, entonces aumenta. Y a la vez el consumo disminuye, entonces, claro, los productores extranjeros, ellos también pierden porque ellos nos estaban vendiendo y ya dejan de vendernos porque estamos produciendo más. Las pérdidas son menores que en el caso del país chico, igual que en el caso de las pérdidas que hablábamos, de la pérdida por ineficiencia productiva, por ineficiencia de consumo, también son un poco más pequeñas que en el caso del país chico, porque el país grande, de nuevo, es porque altera los precios mundiales. Y eso hace que sea el impacto un poco más bajo. Entonces, parte de la recaudación fiscal la pagan los extranjeros, los que producen y que nos vendían en el extranjero. Entonces, ahí podemos hacer un cálculo de una tarifa óptima, ¿ya? Si es que las pérdidas son menores que las ganancias, entonces podríamos hacer un cálculo de una tarifa arancelaria óptima, ¿ya? ¿Ya? Porque eso tenemos que ver cómo se van afectando los términos de intercambio de este país grande, ¿ya? Fíjense que es importante que el precio mundial del bien importable cae. ¿Por qué cae el precio del bien importable en el mundo? Porque como es un país grande, y este país grande, como pone la tarifa arancelaria, ahora está protegiendo a su sector, que lo lleva a tener más producción, bueno, necesita importar menos. Y como necesita importar menos y altera los precios, eso va a reflejarse en una caída del precio a nivel mundial del producto que está importando. Por eso ocurre eso, ¿ya? O sea, el precio de las importaciones de este país grande se reduce, ¿ya? No así el precio doméstico, porque el precio doméstico no tiene mucho que ver con lo que estamos ahí planteando, sino que es el precio de lo que es el bien importable, ¿ya? Y cae justamente por la razón que les dije recién. Las otras cosas son las cuotas, ¿ya? Las cuotas o contingentes a las importaciones, ¿ya? Que en el fondo es una restricción de tipo cuantitativo, ¿ya? Reducen la cantidad. Es muy parecido a la imposición de una tarifa arancelaria, pero aquí no hay recaudación fiscal, ¿ya? Es una cuota, se impone una cuota, un máximo, un límite a la cantidad a importar, ¿ya? Por eso es una restricción cuantitativa a la importación. Se pone un límite a la cantidad que se está importando. O sea, no más de esto. Si estábamos importando 100, ahora ponemos un límite y el máximo va a ser 60, no más de 60. Opera de manera parecida a la imposición de una tarifa, pero tiene algunas cosas parecidas y otras cosas diferentes. Ya las vamos a ver. Y se usa mucho en la parte agrícola, ¿ya? Y en la parte textil. Entonces, lo parecido es que se eleva el precio y también protege al sector que estamos ahí analizando, ¿ya? Pero los efectos en el bienestar actual ahí cambian un poco. Vamos a ver.
ahí tengo la situación muy parecida, comparando lo que es la tarifa arancelaria con la cuota. Ahí tengo mi precio mundial, mi precio de autarquía, mi precio mundial y mi precio con cuota, ¿ya? O que podría ser el precio con la tarifa, similar. Pero, ¿en qué cambia esto? Fíjense, el área que pierden los consumidores es la misma. Los consumidores pierden todo esto que está acá, todo. De Q hasta P, hasta N, hasta M. Todo eso lo perdieron los consumidores, producto de ya sea la imposición de la tarifa arancelaria o la imposición de la cuota a la importación. Hay una transferencia de los consumidores a los productores. Hay pérdidas por ineficiencia productiva y pérdidas por ineficiencia en consumo, igual que en el caso anterior. Pero esta área que está aquí, la rectangular TPSR, que antes, cuando había una tarifa arancelaria, era la recaudación fiscal, ahora ya no lo es, porque ya no hay ingresos para el fisco, hay una cuota, ¿ya? Por lo tanto, ¿para quién va esta área? Esta área que está aquí, el área rectangular, TPSR, ¿ya? Eso va con destino a la empresa o las empresas que tengan la concesión de la cuota. Para ello va. Entonces, ahí se produce la diferencia. Primera diferencia. ¿Ya? Ahí tenemos la oferta con cuota. Entonces, son muy parecidos los efectos, ¿ya? Ahora no hay ingreso para el fisco, ¿ya? Pero esa área iría para la empresa o las empresas o el conjunto de empresas que tengan la concesión de la cuota y eso beneficia a ellos. También a los productores locales porque se sienten protegidos por esta cuota que eleva el precio. Ahora, el subsidio. El subsidio a la producción doméstica. El subsidio lo que hace en general es que ayudemos un poco a los productores locales en alguna medida, ya sea con alguna implementación de algún crédito blando, alguna cosa de ese tipo, para que accedan a tener más inversión y con eso generar mayor producción, ¿ya? Eso es lo que provocaría el subsidio a la producción doméstica. Y ahí tendríamos la oferta subsidiada, ¿ya? Ahí tenemos una oferta que se desplaza un poco a la derecha por efectos del subsidio que se le está aplicando, ¿ya? Eso también ustedes ya lo conocen de sobra porque lo vieron en sus cursos previos, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un poco más de oferta y eso podría redundar en un bienestar para la sociedad, ¿ya? Entonces los productores reciben un precio distinto, ¿ya? Que es el precio internacional más el subsidio, ¿ya? Hay un precio mundial, ¿ya? Precio PW, pero como se le está dando un subsidio, se genera también esa ayuda para que se refleje realmente que ahí hay algo que se les está ayudando, ¿ya? También hay menos importaciones porque hay más producción local, ¿ya? Y aquí no hay efectos sobre la cantidad consumida ni del precio, ¿ya? Eso también es relevante. Y que hay pérdidas sociales por ineficiencia productiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le está ayudando a este sector. Se le ayuda para que de alguna forma puede ser que vuelvan así un poco más eficientes y una vez que eso ya está listo se les puede sacar esa ayuda. Pero hay que esperar. Hay que esperar porque no es de la noche a la mañana. Bueno, mientras eso dura, hay ineficiencia productiva.
Una vez que ya eso se regulariza y se vuelven competitivos a nivel mundial, ya esa ayuda ya no es necesaria, no es requisito. Por lo tanto, ellos quedan produciendo en forma normal una oferta donde ya está más, más hacia la derecha, o sea, ya son más competitivos. Ya no habría pérdida por ineficiencia productiva. Pero cuando está la parte de subsidio, persiste. ¿Ya? El otro caso es el impuesto a la compraventa del producto importable. ¿Ya? Y como es un impuesto a la compraventa, aquí la oferta se contrae. ¿Ya? El impuesto hace que la oferta se contraiga. A diferencia del caso anterior donde la oferta se expandía. Y era una ayuda. Aquí es un impuesto a ese producto importable, por lo tanto hay una oferta contraída. ¿Ya? Esta es la oferta normal y acá está la oferta con ese impuesto que generamos. Y también hay los impactos. En el Profe, yo no consumo. entendí ese. ¿Cuál? No entendí como la lógica. ¿Del impuesto? Sí. Es que cuando hay un impuesto y se aplica, la oferta se contrae porque hay un costo mayor para los productores. O sea, los productores tienen una estructura de costos y cuando se les aplica un ¿Pero está impuesto, hablando de los productores locales? correcto, sí, ellos, Ah, ya. porque aquí estamos reflejando la parte de oferta que es la doméstica, la local. Entonces, como se aplica el impuesto a esta compraventa importable, la oferta se contrae. Por eso que ahora hay un precio que va a estar distinto, ¿ya? Hay importaciones que van a ser diferentes, ¿ya? Que caen las importaciones porque hay un menor consumo. También hay una parte de la recaudación fiscal, ¿ya? Que son transferencias. Y el costo social es porque hay menos consumo. Porque en la otra parte, en la parte productiva, no se modifica, ¿ya? Entonces aquí el impacto es algo diferente. Una cosa es cuando tenemos la parte subsidiada, que ahí tenemos una ayuda, y acá le estamos aplicando un impuesto. ¿Ya? Son las herramientas que uno puede estar ahí estableciendo. Entonces, este impuesto ya no aumenta la producción, ¿ya? Pero sí hay mayor efectividad para incrementar la recaudación del Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí hay un impuesto que ese impuesto va para el fisco. ¿Ya? Entonces, no sirve para la sustitución de importaciones, ¿ya? Solo para tener menos importación porque hay un precio mayor y eso incide en un consumo más bajo. Eso es lo que impacta en general a los consumidores. Porque al haber esto, ellos consumen menos. ¿Ok? Entonces, los instrumentos aplicados a las importaciones en general, ¿ya? Permiten cumplir algunos objetivos, ¿ya? Pero hay costos que hay que considerar, ¿ya? Entonces, hay que ver hasta dónde poner un impuesto, una tarifa arancelaria a algún producto importado. Hay una tarifa arancelaria que se llama arancel prohibitivo. Ese arancel prohibitivo es cuando impide la importación. ¿Y cuándo pasaría eso? ¿Cuándo pasaría que algo impidiera la importación? Un precio que impidiera la importación, producto de que aplicamos una tarifa arancelaria que sea muy alta. O sea, por ejemplo, si aplicamos una tarifa arancelaria de un 80%, puede que sea prohibitivo o puede que no sea prohibitivo. Si aplicamos una tarifa arancelaria que sea de 100%, igual puede que sea prohibitivo, puede que no sea prohibitivo. O sea, no depende del porcentaje
de aplicación de la tarifa. Depende del precio de autarquía y depende de dónde esté ubicado el precio internacional, si está cercano o no cercano al precio de autarquía. Por ejemplo, si el precio de autarquía es 100 y el precio internacional es 60, ahí, como es un precio internacional más bajo, importamos y eso genera que la sociedad en general se beneficie. Si ponemos una tarifa arancelaria, por ejemplo, específica, o al valor, lo que sea, que haga que el precio con la tarifa quede en 90, ese arancel no es prohibitivo. Pero si una vez aplicada la tarifa arancelaria, ese precio a nivel local queda después en 110, ahí se transforma en una tarifa arancelaria prohibitiva, porque impide la importación. Ya no se podría importar porque el precio está más alto que el precio doméstico. Eso es un arancel prohibitivo. O sea, no depende del porcentaje alto o bajo que se pueda imponer, sino que depende de si el precio con tarifa arancelaria aplicado queda por sobre el doméstico, ahí se transforma en un arancel prohibitivo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, eso es. ¿Qué hora es? Uy, son la 1, ¿nos queda poco? A ver, a ver. Ahí nomás, profe. ¿Ah? Y no me aparece. Nuestra prueba que es el 21, ¿hasta dónde entra? No sé, pues. Como que no sé si ustedes saben, pues. Parece que hasta la clase del 2, si no me equivoco. Porque lo que es la parte de tarifas, eso no entra. Entra solo hasta lo que es el crecimiento. ¿Ya? O sea, esta parte no entra para lo que estamos, para la prueba que vamos a tener el 21. O sea, hasta el ejercicio que hicimos, profe, No, pues, eso tampoco. no, pues, si lo que es aranceles y cuotas y todas esas cosas, entra para la prueba 3. Profe, creo que es para hasta la fecha del 2 de julio. ¿Ya? Entra solo hasta donde vimos con el crecimiento. Hasta ahí. Vimos el modelo de Solow, vimos el crecimiento, vimos con las funciones de oferta neta que se modificaban, todo eso entra. Entran todo lo que son las otras teorías, más el crecimiento. Eso es lo que forma parte de la prueba 2. La prueba 3, ahí vemos esta parte que estamos revisando, ¿ya? Por lo tanto, esto no entra ni lo que vimos antes tampoco. O sea, todo lo que es aranceles, políticas comerciales, entra para la prueba 3, ¿de acuerdo? Para que no estudien cosas de más, ¿ya? Ya, profe, gracias. Estudien solamente hasta la parte del crecimiento, incluido el modelo de Soloway, nada más. Y lo que es la parte de las otras teorías de competencia imperfecta. Y yo les voy a subir ahora unos capítulos que tienen relación con eso. Parece que no les he subido, pero sí les voy a subir capítulos que tienen relación con esa materia, ¿ya? Me recuerdan si es que no les he subido. ¿Están en su aula para que la vean o no? Voy a ver, me voy a meter. ¿Ya? Profe, también tiene que subir este PPT, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Este que estamos viendo, crecimiento y comercio. No. El que Ah, está no, este es otro. es el de las políticas comerciales. Ah, ya ese no, aún no lo ha subido. No se lo he subido y se lo voy a subir, yo pienso que más rato en la tarde, pero esto, por favor, no lo consideren para la prueba 2, porque esto no entra, ¿ya? Ya, profe.